señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en lunes 23 de abril de 2018. Estamos con Adriana Marrero. Buen día. Hola, ¿qué tal? Fernando Butazzoni. Buenos días. ¿Qué pasó con el teléfono? No, le estaba poniendo en silencio para no molestar. Había hecho algún intento por marcar presencia. ¿Sí? Seguimos. Pablo Carrasco. Buenos días, ¿cómo andan? Y Felipe Schipani, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia. Todos en Montevideo, todos acá, pese al feriado laborable. Al firme acá en la trinchera. Vamos al primero de nuestros temas. ¿Hay temas? Sí, hay temas. Desde el movimiento Un Solo Uruguay se advirtió ayer que existe riesgo de que en un mes y medio o dos haya una ruptura absoluta de la cadena de pagos en el agro. Guillermo Franchi, ingeniero agrónomo y productor que integra la mesa ejecutiva de los autoconvocados, aseguró hablando en el diario El País que la morosidad de las empresas agrícolas ha aumentado considerablemente y que la banca ha empezado a retirarse del mercado crediticio debido a que percibe las dificultades de pago que se avecinan. Un Solo Uruguay pretende que el gobierno impulse un programa de refinanciación de deudas que no implique quitas, pero que permita así reperfilar los plazos para pagarlas. No significa un sacrificio fiscal, solo depende de una decisión política, explicó este vocero. Franchi adelantó que tienen pronta una propuesta concreta al respecto para presentarle al gobierno y que le harán llegar por alguna vía alternativa, porque se quejan de que desde el 21 de marzo, cuando se reunieron por última vez con las autoridades en una de estas mesas de trabajo, no volvieron a ser citados a esas conversaciones. La advertencia llegó después de que el Banco República anunciara medidas en esta materia. Lo informamos, fue tema recién en la entrevista central. El BROU lanzó varios instrumentos para apoyar a clientes del sector agrícola afectados por la sequía con el objetivo de aliviar su situación financiera y permitirles continuar con el ciclo productivo. Paralelamente se aprobó un mecanismo transitorio de apoyo a productores lecheros mientras acceden al fondo que está gestándose en su nueva versión. Pablo, empezamos contigo, que sos el más empapado de estos asuntos. Sí, y agradezco, digamos... Paradójicamente. Agradezco la atención al tema, porque realmente, lamentablemente tengo la edad para haberlo visto un par de veces, eso de el famoso corte de la cadena de pago, ¿no? Sobre todo en Mercedes yo vivía y allí fue muy duro el 2001-2002. Pero les quiero hacer un brevísimo update, digamos, de cómo llegan los productores agrícolas a este punto, ¿no? Ustedes recuerdan, digamos, que entre el 2005 y 2013, por decir algo, se gestó una suba de precios en el Uruguay, básicamente de los commodities, fruto de un brote capitalista de China, que no hay que olvidarlo, y bueno, y prácticamente los precios se multiplicaron por dos veces y media. Hoy son el doble de lo histórico, pero llegaron a ser 2,5. Así que estamos todavía bajo esa situación. El país creció un 4,6%, el país entero. Hubo rubros como el transporte que crecieron el 12, el 13. Y los productores fueron los peores de la clase, crecieron el 0,9, no llegaron al 1%. Es decir que habiendo entrado ese dinero por la ventana de la producción agropecuaria, es decir, habiéndose depositado esas platas en las cuentas de los productores, estos terminaron prácticamente en el mismo desarrollo que el resto que como estaban al principio. ¿Y eso por qué? Bueno, porque hicieron enormes transferencias de costos que subieron enormemente, los costos inviabilizaron a los chicos, los impuestos que se duplicaron, básicamente el impuesto al patrimonio, inviabilizaron a los grandes, y eso trajo, como si fuera poco, un atraso cambiario que no es discutible, es el peor desde que se tienen registros, y que si lo queremos entender en términos fáciles, mientras que entre el 2013 y el 2017 en Estados Unidos los precios en dólares subieron 35%, en Uruguay subieron 200%. Entonces es imposible competir contra un país donde vos te encareces 7 veces lo que el otro país. Entonces como dice, éramos poco y parió la abuela, porque esto pasa, me acuerdo en el 2000 también pasó.
Los productores tuvieron un masazo que no solo fue la soja, el trigo. ¿Se acuerdan el invierno maravilloso que tuvimos, que nunca usamos un pullover? Bueno, eso es una tragedia para el trigo desde el punto de vista sanitario. Así que del trigo salieron muy heridos y entraron en esta soja que va a tener capaz que un tercio. Los números son muy contradictorios, pero capaz que un tercio de lo que rindió el año pasado. Por la sequía. Por la sequía. Por la falta de agua. Y no hay espalda que resista 2 golpes en la agricultura, porque en la agricultura tú tenés el 100% de tu dinero al aire libre. La vaca vos podés perder de ganar, porque bajó, pero nunca perdés el capital. En agricultura vos perdés todo, y eso es lo que estamos viendo. Hay un número nomás sobre lo que es la cadena de pagos. De estas hojas y estos números que estoy diciendo son correctos, va a haber 66.000 viajes de camiones menos que el año pasado. Y ese camionero ya va a bajarle a la mitad al almacén, y el almacén va a ser enviado al clearing por el proveedor. Es decir, es una cadena que no se puede cortar y que hay que evitarla de cualquier manera, porque yo siempre digo, nunca se olviden de que de las 30 toneladas que lleva un camión de soja, serán 2 la ganancia del productor, máximo. Las 28 restantes pagan a todo el resto de la cadena, inclusive aquí en Montevideo, en plena Ciudad Vieja. Bueno, lo primero que quería señalar era mi sorpresa con esta advertencia que salió ayer a página entera en el diario El País, en tapa, con respecto a la cadena de pagos, y bueno, las quejas de que no había habido respuestas, cuando yo tenía la información, pese a que fue una información prácticamente que pasó inadvertida, de las medidas tomadas por el Banco República. Las medidas son del jueves, se comunicaron el jueves. Bueno, se comunicaron el jueves, pero yo no la vi reflejada ni siquiera adecuadamente, tal vez sea responsabilidad del propio banco. El hecho es que el anuncio o este reclamo, digamos, este dramático llamado, parecía no estar enterado de las medidas del banco, que yo creo que tienen un efecto importante, sobre todo en esos sectores tan golpeados que decía Pablo, como el sojero, por ejemplo, o también en el sector lechero, que es otro sector que tiene muchos problemas. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo estoy de acuerdo que es una crisis muy grave. Pablo decía, los camioneros van a hacer 66.000 viajes menos. Quiere decir que el año pasado hicieron 66.000 viajes más. Claro. Entonces, lo que yo digo es que acá ha habido muchos años de un extraordinario florecimiento, digamos, de los negocios en el ámbito agrícola, sobre todo a partir de la soja, que eso se derramó, como bien decía Pablo, en toda la sociedad, pero también se debería haber derramado en los propios productores. Los productores, los arrendadores, los propietarios, etcétera, ¿no? Una cadena importante. La maquinaria agrícola, ¿cuánta maquinaria agrícola se vendió en estos 8 o 10 años de florecimiento extraordinario en ese terreno? Entonces, me parece que las crisis en el ámbito meteorológico, por decirlo así, o en el clima, son previsibles. Yo recuerdo, como si fuera hoy, una conferencia de prensa que dio el entonces, creo que era secretario de la presidencia, Jorge Vázquez, a raíz de un episodio de sequía, debe ser 8 años, 10 años, en el primer gobierno de Vázquez, que mostró una serie de fotografías después de haberse reunido con un grupo de productores y les dijo, bueno, esto es lo que se viene. Nosotros queremos establecer mecanismos, planes y contingencias para poder trabajar en conjunto para prevenir y paliar los efectos de las sequías. ¿Qué se hizo de ahí? Se hicieron algunas cosas. Bueno, hay una ley que está en discusión y que está además, en discusión no, digo, que está en proceso de derogación, por decirlo así, juntándose firmas. Yo creo que se han hecho muchísimas cosas. Pero concretamente a propósito de la advertencia sobre rotura en la cadena de pago. Bueno, lo que estaba diciendo, no se me condice demasiado esa rotura con 10 años de bonanza importante y con medidas que se están tomando, no ahora con el Banco República, las tomó el Ministerio antes. Capaz que Pablo tiene algo para contestar sobre eso, pero vamos a seguir primero con la rueda. Felipe. Sí, parece razonable el planteo que hacen, parece tener sustento.
No en vano el Banco República adopta las medidas que adopta, no los adopta producto de cierta imaginación del sector agropecuario, sino producto de una realidad que vivimos hace un tiempo, que el gobierno, yo advierto que viene subestimando desde el inicio del reclamo del sector agropecuario, planteando este tema como un asunto político partidario. Esa fue la primera reacción del gobierno. Ahora, con esta no respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al reclamo del sector, parece que hace un mes no le responde el mail el ministro a los autoconvocados. Yo creo que hay cierta subestimación, producto también de un prejuicio evidente que se quiso imponer desde aquella movilización que se hizo en Durazno en torno al sector agropecuario, que creo que no le hace bien al país. Más allá de estas medidas que anuncia el Banco República, que hacen al financiamiento de un sector que viene de alguna manera sufriendo varios traspiés producto de situaciones que son no previsibles, como las climáticas o el arrastre de esas condiciones desfavorables para la producción, no han tomado cabal conciencia, creo yo, de parte de las autoridades en torno a medidas de fondo para solucionar estos temas. Pues está bien, el refinanciamiento es tirar la pelota para adelante, pero las medidas de fondo que reclamó, yo creo que con absoluto criterio en aquel acto en Durazno, el sector agropecuario, no se han advertido ninguna medidas que realmente contemple esa situación, el fenomenal aumento de las tarifas que han tenido este país, que son insumos fundamentales para la producción, como el costo de los combustibles, el costo de la energía. No han habido cambios sustanciales, o sea, los planteos de ciertas reducciones de tarifas creo que no son del todo sustantivos en lo que es la ecuación económica de los productores. Tampoco han habido ningún tipo de medidas tendientes a procurar que los costos de producción vinculados al dólar traten de tener una competitividad mayor. No han habido tampoco medidas tendientes a bajar el costo del Estado. Fíjense que en el año 2004 el Estado tenía un presupuesto de $3.400.000 o 3.400 millones de dólares. Hoy tenemos un Estado que tiene un presupuesto de 13.000 millones de dólares. Y eso se financia con impuestos, y impuestos que, entre otros, tiene que soportar el principal sector de la vida productiva del país. Y esto afecta no solo al sector agropecuario. Muchas veces de Montevideo creemos que es un tema del campo, ¿no? Pero es un tema que repercute directamente en las ciudades del interior, en el almacén, en la carnicería, en cualquier tipo de actividad vinculada al sector pecuario. Y yo creo que desde el gobierno este tema, reitero, lo viene sorteando, mirando para el costado y no afrontándolo. ¿Qué día es hoy? 23, ¿no? Hace exactamente 3 meses del acto de Durazno, del acto de los actos convocados en Durazno. ¿Adriana? Para decirlo claro, me parece una irresponsabilidad el tipo de titular del país y la amenaza, más que la advertencia, de cortar la línea de pagos. Verdaderamente son cosas que no se comprende cómo un sector que es evidentemente un sector importante pone al país, porque es al país finalmente al que se lo pone, en riesgo en relación con su reputación, ¿verdad? Es decir, bueno, en un momento donde verdaderamente la economía ha crecido, verdaderamente estamos en un periodo de crecimiento continuo, el más largo de la historia, resulta que ahora tenemos a un importantísimo sector de la economía diciendo que se corta la cadena de pagos, y yo me pregunto qué pasa con ese tipo de cosas a nivel internacional. Por otro lado, tengo dos preguntas para los autoconvocados. La primera pregunta es, ¿no se dan cuenta el tipo de violencia que significa para los uruguayos el uso que hacen, por ejemplo, de los símbolos patrios? Este lema de rentabilidad o muerte es una ofensa a los símbolos patrios. Es decir, a ver, la libertad, justamente la gente que más reivindica la libertad,
En el momento en el que ven de alguna manera disminuidos sus intereses particulares, que son además, el sector es muy heterogéneo, no quiero simplificar, ¿verdad? Pero tomar efectivamente ese lema y convertirlo en rentabilidad o muerte, me pregunto, ustedes dicen no es solo montevideano, me pregunto qué piensa la persona. Es el 99. ¿Los autoconvocados? Sí, bueno, ayer... La bandera nacional sí. Bueno, y la bandera nacional. La rentabilidad o muerte me da la impresión de que es consigna de unas partes. 99. Bueno, es del año 99. Exacto, sí, Gallero. pero todavía hay gente que lo sigue enarbolando, ¿verdad? Y por otro lado, la bandera nacional expresa efectivamente la más clara este aspecto ideológico, ¿verdad?, en sentido marxista, de, bueno, una clase que pretende representar el interés general, cuando realmente está representando el interés particular. Pero por otro lado, la pregunta es, otra pregunta más, a ver, esta gente ¿no lee la Biblia? ¿No lee la Biblia? En el Génesis, la historia de José. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? Aquello de las 7 vacas flacas que se comen a las 7 vacas gordas y de las 7 espigas flacas que se comen a las 7 espigas gordas. Es decir, lo que la moraleja de eso es, cuando nosotros estamos en un periodo de bonanza y de prosperidad, tenemos que pensar que tarde o temprano va a venir una crisis, y no sea que esa crisis se coma lo acumulado. Entonces hay que prever. Bueno, los cuatro arrancaron con planteos largos, profundos. Vamos a discutir un poco ahora. ¿Vamos con algo más picado? Sí, Pablo. Yo tengo que... No, más picado, con más ritmo. A ver, yo tengo que contestar algunas cosas. Me parece que, bueno, primero, yo no soy autoconvocado y no los represento ni hablo entre ellos, pero el lema de los autoconvocados es un solo Uruguay. Ese es el lema. Rentabilidad o muerte es de la vieja época, como decía Felipe de Gallero, el 99. Frase que para mí es completamente antiliberal, porque la rentabilidad no se decreta, la rentabilidad se la gana uno, si no le hace trampa su patrón. Al Estado. Claro, si no te roban, digamos, si te dejan jugar bien en paz. Después Fernando preguntaba qué hicieron con la plata. Bueno, en 2003 plantábamos 10.000 hectáreas y hoy plantamos 1.300.000. Prácticamente el 100% de esa maquinaria se vendió para poder plantar más, y plantar más, y plantar más. Entonces, creo que no hay, en eso no hay demasiado misterio. Lo otro es que no existe esa fábula, yo no estoy leyendo poco la Biblia últimamente, pero esa fábula de las vacas flacas y gordas. Vas a ir a buscar la Biblia hoy, estoy seguro. ¿Estoy seguro? Iré a biblioteca esta tarde y pero cuando se planta una Sturla hectárea, puede ayudar a que no tengan que leer. Pero Sturla está muy autoconvocado, pero bueno, entonces no puede hablar. Cuando se planta una hectárea de soja que vale 100 para ganar 10, y como yo recién les decía, si tú perdés los 110, precisás 10 años para volver Así que un año de vacas flacas a veces son 10 años de vacas gordas. Entonces, la única solución es la que se está generando a través del endeudamiento, medida que ya tomó Argentina, la tomó hace un tiempito, y que bueno, y que yo la verdad que estoy gratamente sorprendido de la entrevista que tú hiciste. Porque esa es la solución en todos lados. Estás hablando de las medidas que tomó el Banco República, porque además viene tenemos un enorme panorama por delante, porque China y Estados Unidos están jugando a favor nuestro para un precio de soja que ya es $400, y la posibilidad de que esta gente se pare es que vuelva a plantar, como tú lo decías. Cuando un frigorífico, que yo estoy más en el rubro ganadero, un frigorífico quiebra, nosotros lo que hacemos es mandarle ganado al otro día y mucho más que antes, porque lo necesitas vivo. Y si esta gente tiene que pagar las deudas, tiene que estar viva, y eso es lo que la República teóricamente está haciendo. A mí igual... Sí, no solamente les está permitiendo reperfilar las deudas, los vencimientos que se cumplieron o que van a ocurrir durante este año, sino que además les da aire para volver a plantar. Para volver a plantar, que ¿dónde está el centro? A mí yo como decía Gallego, me gustaría verlo funcionar, y estaba mirando un edificio. Todavía falta que el gerente del pueblo, ¿viste? Porque no hay forma más rápida de hacer carrera en un banco que decirle que no a todos los créditos que te piden. Entonces falta que eso se aterrice en los pueblitos y que funcione, pero si de ser así, obviamente por primera vez
por primera vez estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo creo que efectivamente hay que, como decía Pablo, hay que mantener vivo al sector, pero no cabe ninguna duda. Me parece que es un sector importantísimo en la vida del país, que ha cumplido un papel extraordinario y deberá seguirlo cumpliendo. Es interesante eso, ¿no? La única solución para salir de un brete como este es volver a plantar. Por supuesto. El tema es ¿con qué plata se vuelve a plantar? Y bueno, ahí viene lo del liberalismo y el antiliberalismo, ¿no? Porque todos los liberales que reclaman que el Estado, lo hemos discutido aquí muchas veces, no metan plata en esa empresa, la empresa se funde y son las reglas del mercado. Ahora todo el mundo está pidiendo agua por seña, literalmente. Pero la soja no es el vidrio, ¿eh? Yo no digo que es la fábrica de neumáticos la soja. No, yo no digo que eso que no es. Yo lo que digo es que la soja no es qué? En vidrio. El economista Polgar, más temprano, el presidente del Banco República, era muy enfático en cuanto a que el Banco República, con estas medidas que toma, no está haciendo demagogia o no está salvatajes. No está corriendo riesgo, no es un salvataje, que son medidas muy racionales. Está haciendo negocios. Entonces, caso a caso, entonces lo que yo digo es que evidentemente esto se va a dar, en este caso concreto, porque el Banco República tiene resto y porque el Estado uruguayo tiene el resto suficiente como para empezar a impulsar medidas que van a tener que ser secundadas, digámoslo de alguna manera, por la banca privada también y por los distintos acreedores, para no quedar a un costado del camino. Me parece que acá es muy interesante el ejemplo, porque demuestra cómo cuando las papas queman, el Estado, ese Estado tan denostado, tan crecido, decía Schipani que el Estado, el presupuesto era de 3.500 millones, ahora de 13.500 millones. Sí, también cuál era el PBI de hace 15 años y cuál es el PBI de hoy, por ejemplo, o cuál era la deuda o el servicio de la deuda hace 15 años y cuál es el servicio de la deuda hoy. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, me parece que eso tiene que, de alguna manera, centrarse bien. Y también hay un problema que yo, con honestidad, creo que los productores agropecuarios y los vinculados al sector tendrían que reflexionar. Muchas veces se los ha escuchado poner el grito en el cielo y clamar por situaciones absolutamente dramáticas, y a los 6 meses estaban todos contentísimos. Acá y en otras partes. Recordemos lo que pasó en Argentina con la movilización del campo cuando le querían hacer retenciones a las exportaciones. Era el acabose del campo. Y el campo terminó alineándose claramente con una postura política determinada. Eso la gente lo ve. No quiere decir que sea lo mismo. Quiere decir que la gente ve ciertos comportamientos, porque es un sector muy poderoso, además, del punto de vista de sus herramientas sociales. Y está bien que lo sea, está bien que las utilice, pero que entiendan cómo son percibidos también. Felipe y Adriana. Sí, yo creo que bienvenido el rol del Banco República. Es el rol que tiene que cumplir un banco del Estado. Con ese objetivo, con ese talante fue creado. Naturalmente, el director del banco señala de que esta medida se toma con la previsión de que va a cobrar esos dineros que se van a prestar, pero todos sabemos de que el Banco República tiene un fin social que no necesariamente tienen los bancos privados. Y por eso es el Banco País y por eso es el Banco de Desarrollo de la Producción, y con ese talante lo creó el vallismo. Sí, de modo que, aunque durante muchos años el Banco República prestó plata, no solo sin saber si se le iban a devolver, sino sabiendo que no se le iban a devolver. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Ni que hablar. Pero eso no quiere decir no señalar las ineficiencias del Estado, porque desde mi punto de vista, por lo menos desde mi perspectiva, no quiere decir que sea la de todo el mundo, cuando se critica el excesivo gasto del Estado, no se está menoscabando, desde mi concepción, el rol que tiene que tener el Estado en el financiamiento, por ejemplo, de los sectores productivos a través del Banco República. Lo que se está señalando son gastos que, a mi entender, no son necesarios, y que en definitiva lo que terminan generando es un feroz presupuesto que terminan financiando con sus impuestos los sectores productivos y los ciudadanos. O sea, para poner ejemplos de los últimos años, los 800 millones de dólares que se perdieron en ANCAP son gastos innecesarios. Nadie, en aras de defender el rol del Estado, puede defender lo que pasó en ANCAP, o los préstamos del Fondes, o los 70.000 funcionarios públicos que se han aumentado, llegando a 300.000 en estos últimos tiempos. Esos son gastos que, creo yo, lo que terminan generando es
de parte de la ciudadanía un descreimiento hacia el Estado. Lo que tenemos que tener es un Estado presente en determinadas áreas, pero un Estado eficiente. Y lo que ha ocurrido fundamentalmente en el gobierno anterior es que se ha dilapidado absolutamente todos esos ingresos producto de la bonanza, entre otras cosas, del sector agropecuario. Entonces, es por ahí la cosa. Hay dos cosas que se dicen frecuentemente y que yo quisiera también aquí levantar, ¿no? En primer lugar, el tema de las empresas que se funden, ¿no? Es decir, bueno, el riesgo de las empresas. Yo pregunto, ¿cuántas empresas dejan de existir en las ciudades año a año? Es decir, las empresas de comercios, de negocios, de innovación, muchas veces ligadas con la innovación, que tienen que cerrar, es impresionante. Claro, no es un lobby tan poderoso como puede ser el lobby del campo, pero de hecho es lo que ocurre naturalmente. Por otro lado, la cuestión a ver, ¿en qué gasta el Estado? ¿Es social? Es decir, ¿realmente creemos que el Banco República tiene que cumplir un rol social y el Estado tiene que cumplir un rol social? Porque yo he visto muchas quejas por los planes del MIDES, por ejemplo. Entonces, ¿el Estado tiene que privilegiar al campo sobre el MIDES? O, por ejemplo, ¿qué porcentaje de ese crecimiento tiene que ver, por ejemplo, con creación de cargos en la educación? Simplemente por el hecho de que los grupos antes tenían 52 estudiantes y ahora tienen 25. Hay un cambio importante. Y el tema, que la vez pasada incluso planteó acá Pablo, de la incidencia de las cargas sociales, de los peones y del incremento del salario de los peones como un problema del agro. Finalmente nos venimos a enterar que las utilidades del agro eran prácticamente que plusvalía pura. Es decir, si afecta tanto el dar un salario y limitar la jornada a 8 horas, eso quiere decir que verdaderamente buena parte de los beneficios anteriores estaban basados en un sistema prácticamente, no quiero decir esclavista, pero sí feudal, ¿verdad? Es decir, donde las personas no tenían derechos laborales. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que poner todo en un contexto y el sector agropecuario, con lo importante que es, también tiene que entender que no es el único sector de la economía. Esta discusión me parece... podría durar horas, se fue complicando y abriendo por varios lados. Lo que pasa es que realmente abarca toda la vida del país, ¿no? Unos segundos, Pablo, unos segundos, Fernando, y cerramos. A ver. Por favor, don Fernando. ¿Qué va primero? ¿Quiere cerrar? Está bien. La última palabra. Viejo, no trepa palo podrido. La última palabra. Yo ratificar dos conceptos que me parece que son fundamentales. Primero, que el sector agropecuario en general, tanto el ganadero como el agrícola, son fundamentales en la vida del país, que están profundamente enraizados con la cultura del país y que tienen muchísimos vínculos con la economía nacional y con lo que se hace en Montevideo, en las demás ciudades del país, no me cabe ninguna duda. Que el Estado tiene que tener políticas proactivas desde el punto de vista económico para ayudar, para respaldar y para, digamos, avanzar en la solidez y en la estabilidad de ese ámbito, tampoco. Me parece que también el sector agropecuario debería pensar en mecanismos de modernización, claro, sobre todo de la cabeza. Pablo. Sí, es que simplemente el problema que está planteando Adriana sobre lo caro que le resulta la mano de obra a la producción, no es un problema de la empresa agropecuaria. La madre de todos los males, no hay ningún problema que ustedes puedan imaginar que no pase por terminar el déficit fiscal. No se puede gastar más de lo que se tiene, no se puede gastar 2.000 millones de dólares más. Como tenemos el déficit fiscal, tenemos inflación. Como tenemos inflación, hay que sacar plata del medio. Como sacamos plata del medio, generamos las letras de tesorería. Con las letras de tesorería, esto es una aspiradora latinoamericana de dólares, y entonces el dólar vale en el 2004 28, hoy vale 28. ¿Ah? Entonces, todo lo que subió el costo de vida de un productor en pesos, que es desde el surtido, todo eso lo está haciendo con los mismos dólares siempre. ¿En qué termina? Que el agro de hoy, mirá qué paradoja, un peón son 500 hectáreas de producción ganadera. Tenés que tener por cada peón por lo menos 500 hectáreas y después guardarte algo para ti. ¿Tá? Un senador gana 3.000 hectáreas ganaderas.
con una inversión de 9 millones de dólares, que es lo que valen 3.000 hectáreas. Entonces, el problema no lo tiene el sector, el problema lo tiene la estructura que hace que sea el campo uruguayo del Frente Amplio del 2018 es una fábrica de latifundios. La única manera de poder sobrevivir es tener gigantescas extensiones. Y eso yo creo que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Esta gente tiene un problema, no tiene un problema de rentabilidad, no tiene un problema de precios, tiene un problema de estructura interna que, por las declaraciones de todo el gobierno, nunca lo vamos a resolver porque el gasto no se toca. Entonces, lo dicho, esta discusión podría continuar.